Eclesiastés. Esta es la 7ª conferencia de este libro de Eclesiastés y hoy vamos a abrirlo en el capítulo 5, del 1 al 7, y nuestro tema en esta noche se va a titular ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo adorar a Dios? Dice Eclesiastés capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te dé prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. En esta sección que vamos a estudiar a continuación, el rey Salomón examina la verdadera adoración a Dios. Y pasando a examinar 2 clases de adorar a Dios, nada más hay 2 clases en las que la gente cree adorar a Dios: los que se acercan a un Dios que no conocen. A estas personas la Biblia le llama religiosos. Y las religiones, en general hablando, tuvieron su origen en Caín. Cuando Dios se reveló al ser humano como nuestro creador, nuestro legislador, nuestro sustentador, es lógico que ese Dios que nos creó a su imagen y semejanza es y sea el que ponga, establezca los términos, los estatutos, las leyes, las condiciones, los requerimientos de cómo acercarnos a Él. Dios no nos crea y nos dice: acérquense a mí o búsquenme en los árboles, búsquenme en el Teposteco, búsquenme en Teotihuacán, búsquenme según ustedes crean. No, Él nos dejó la Biblia, para que en la Biblia nosotros sepamos con certeza y seguridad la forma en la que Él demanda que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces hay una adoración que es la adoración religiosa, vacía, sin significado, autómata, automática, mecánica, sin sentido en lo que se hace, basada en la superstición, en el paganismo y en la idolatría. Por ejemplo, en el Salmo 115, la Biblia habla claramente acerca de esta adoración. Y dice el salmista en el 115, en los versículos del 3 en adelante: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. La Biblia dice que nosotros tenemos la tendencia de ser lo que adoramos, y es lógico. Si yo tengo como héroe a Rambo, yo voy a tratar de ser como Rambo. Si yo tengo de héroe a Madonna, voy a tratar de ser igual que Madonna. Si mi heroína es Elizabeth Taylor, un artista, un atleta o un político, o lo que sea, es lógico que trate de ser semejante a esa persona a la que yo considero importante. Si yo sigo a Jesús, es lógico que yo quiera ser como Jesús. Entonces, semejantes somos a lo que adoramos. Las personas que están en la idolatría se convierten exactamente sin que se den cuenta en personas carentes de sentido. Se acercan a algo que
Lo vamos a ver más adelante, el carpintero agarra un pedazo de madera, lo levanta, le da la forma, le pone los pies, le pone los brazos y le pone San fulano de tal, lo pongo ahí enfrente de mí y eso que yo hice con mis manos, me acerco y lo adoro. O sea, estoy adorando la obra de mis manos. Y esta cosa que tengo enfrente de mí no me ve, no piensa, no me habla, no tiene oídos, no camina, no tiene vida, es algo inanimado totalmente. Yo lo hice, es mi creación, yo no soy Dios, yo no puedo crear algo y al mismo tiempo yo lo que yo creo, adoro. Entonces, tarde o temprano, yo comienzo a hacer como esa cosa que yo edifiqué con mis manos. Comienzo a enseguecerme, comienzo a mis oídos se vuelven sordos, comienzo a actuar de una forma mecánica y autómata con el propósito nada más de limpiar mi conciencia. Y de darme por satisfecho de que después de que me postré ante un ídolo, pues ya cumplí, y ahora Dios ya me ha escuchado, y este puede ser la pirámide de Teotihuacán, ni para que vea energía, son puras piedras, qué energía ni qué nada, el teposteco invocar hay una cosa, no hay absolutamente nada más que árboles, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano tiene esta tendencia, de acuerdo a la Biblia, y la historia nos confirma que esto es verdad. No ha existido ninguna civilización, ninguna tribu, ninguna cultura que no haya adorado múltiples dioses. La única nación en la historia que ha dado testimonio de un solo Dios y del moniteísmo ha sido la nación de Israel. Y con ese propósito Dios llamó a Abraham de la tierra de los caldeos para que a través de ellos, a través de la historia, cruzara la historia este pueblo llamado los judíos y ellos puedan anunciarles a las naciones que hay un Dios nada más. Oye Israel, a Jehová, Jehová tu Dios uno es. Baruch haba Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando los judíos digan esto en hebreo es cuando ya se convirtieron. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En Juan capítulo 24, vayamos a Juan capítulo 24, Jesucristo al bajar al mundo tuvo esa intención de establecer, esclarecer al ser humano la adoración, porque vamos a descubrir al finalizar el estudio que fuimos creados para adorar a Dios. Imagínense nada más si Dios no está interesado en saber cómo adorarlo. En Juan capítulo 4, Cristo se encuentra con una mujer que era prejuiciosa socialmente, inmoral, llevaba 5 matrimonios y cuando Jesús habló con ella, el hombre que estaba viviendo con ella ni siquiera era su esposo, o sea, vivía en fornicación, vivía en adulterio, era una mujer que ninguna persona tendría ganas de tenerla como su mejor amiga, más que las personas inmorales, ¿verdad? Dice la Biblia que lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, precisamente, Cristo vino a buscar este tipo de mujeres y de hombres. Él no vino por los que se creen sanos. Y cuando Jesús les dijo a los discípulos, al iniciar el capítulo, que quería pasar por Samaria, y ellos, pero ¿cómo Samaria, que están los samaritanos, están peleados con los judíos? Cristo sabía perfectamente bien en su omnisciencia, porque era Dios, que se iba a encontrar con esta mujer. Y lo hizo a propósito. Entonces, esta mujer, aparte de ser prejuiciosa socialmente, y aparte de ser inmoral, qué curioso, era muy religiosa. Y se persinaba y todo, ¿verdad? Y así como vemos que los narcos también dan dinero a la obra de Dios, ¿verdad? Y creen que se limpian la conciencia, nos damos cuenta, hasta los mafiosos, ¿no? Al Capone daba $1 millón cada 3 meses a la religión a la que pertenecía él en Brooklyn, Nueva York. Así que nos damos cuenta que la gente religiosa, buena o mala, pero es religiosa. Se limpia la conciencia. Entonces en el versículo 21, en el versículo 19, después de que Jesucristo le profetiza en el versículo 18 quién era, al decirle 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, al Jesús hablarlo con un profeta y la mujer darse cuenta que este hombre que tiene enfrente es un hombre que jamás en su vida ha visto y además es judío, la mujer le contesta, me parece que tú eres profeta.
Y vean ustedes lo que la mujer le dice a Jesús, queriendo la mujer introducirse en el área o en el tema de la religión. Nuestros padres adoraron en ese monte, y ustedes dicen que allá en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cuando la mujer comienza a hablar con Jesús, ella tenía un concepto de ubicuidad, de confinamiento, de que Dios tenía que estar en esa iglesia, o en esa religión, o en esa religión. Y lo primero que le dice es, mis padres me enseñaron esta religión, y me dijeron que ahí es, en ese lugar donde debo de ir, debo de hincarme y debo adorar a Dios. Ustedes dicen que no, que es en la ciudad de Jerusalén. Y vean lo que Jesús le contesta. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. Lo primero que Jesucristo viene a revelarnos es que si queremos saber nosotros de verdadera adoración, ¿a quién le debemos de creer? ¿Lo que me dijo mi papá? ¿Lo que me dijo mi abuelo? ¿Lo que me dijo el obispo? ¿Lo que dijo mi abuelita? ¿O lo que dice Jesús? ¿Ya lo vieron? Créeme. Tenemos que creerle a Jesús, porque Él bajó del cielo para revelarnos cómo adorar a Dios. Entonces, si queremos dar el primer paso para saber es que ustedes dicen una cosa y esta religión dice otra cosa, no vamos a oír nada de lo que dice ninguna religión. Vamos a oír a Jesús en la Biblia. Y Él nos sacará de nuestra confusión. Mujer, créeme. Y le pide a la mujer que le crea a Él. La hora viene cuando ni en ese monte, ni en la iglesia romana, ni en la iglesia protestante, ni en la iglesia mormona, ni en la iglesia de los testigos de Jehová, ni en la ciencia cristiana, no es en ningún lugar específico, no es bajo el nombre de ninguna organización, porque ustedes adoran lo que no saben. Y la gente a través de toda la historia antes de Jesús y todavía los que vienen en ignorancia en nuestra época siguen creyendo que para encontrarse con Dios y llegar con Dios necesitan lugar a un lugar de tabiques, de piedra, de techo construido que se llame iglesia. Y ahí, dentro de ese lugar, se sienten que esa es la iglesia y que ahí está Dios. Se salen de ese lugar y ya no está Dios, porque Dios está confinado a una estructura material. Y esto es antibíblico. Señor, ayúdame. Esto es absolutamente antibíblico. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos. No vean a mí, que dice ahí el versículo 22, lo que sabemos. Fíjense ustedes que Jesús nos revela que para adorar a Dios necesitamos conocimiento. Si yo en mi adoración hasta este momento es por el conocimiento que mis padres me dieron, a lo mejor mi papito y mi mamita eran muy lindos y todo, pero a lo mejor se equivocaron. No todo lo que heredamos es real ni es verdadero. Yo ahora tengo la responsabilidad, tengo 18 años, mis padres me inculcaron la religión, ahora mi responsabilidad es investigar si realmente mis padres y la religión de mis padres era la verdadera religión o la verdadera forma como la Biblia lo revela. Ahora, yo si me condeno, yo no le voy a decir, mi padre me hicieron eso, no, es que yo soy responsable ante Dios ahora de decidir. Tu papá me va a salvarte, ni mi mamá me va a salvar, ni mi hijo me va a salvar. Tú y yo somos ante Dios responsables de responder a la verdad. Ustedes sabrán lo que no saben. ¿Qué cosas son las religiones? Son cientos, millones de personas que adoran sin ningún conocimiento. ¿Qué se encuentra detrás de la adoración de todas las religiones? Escuchen bien, las tradiciones. La tradición. La tradición es algo que se transmite y se transmite, como llegó el cuento, oye, mijita, ¿por qué haces los frijoles en esa olla cuadrada? Porque mi mamá me lo enseñó. ¿Tu mamá te lo enseñó? Doña Chole, ¿por qué le enseñó a su hija a usted a cocer los frijoles en esa olla cuadrada? Porque mi mamá lo enseñó. Oiga, doña Floribundia, ¿por qué le enseñó usted a su mamá y ella le enseñó a su hija de coser? Porque, y así vemos nosotros que se transmitió desde la cuarta generación, entonces todos hacen eso porque es algo que les enseñaron y nadie ha discurrido que ahora es mejor hacer los frijoles en una olla redonda. Pero eso fue lo que me enseñaron, es que no todo lo que me han enseñado es correcto. Ustedes adoran lo que no saben porque la salvación viene de los judíos.
La iglesia cristiana tiene su raíz en el judaísmo. La iglesia cristiana tiene su raíz en la nación de Israel. La iglesia cristiana tiene su raíz en el fundador del cristianismo, que fue judío. Los primeros apóstoles fueron judíos. La primera iglesia fue judía. Y el problema que existió dentro de los primeros siglos del cristianismo fue que los judíos no querían dejar sus fiestas, su sábado, su día de reposo, y venía la nueva ola con el nuevo pacto, y venía el cristianismo por este lado, y si ahora los gentiles se comenzaban a convertir, y los judíos no querían dejar al judaísmo, y los querían judaizar, y los gentiles los querían gentilizar. Y el libro de los Hechos es un libro en transición, donde encontramos la transición entre el judaísmo y el cristianismo, al hecho y al grado que se tiene que hacer el primer concilio, en Hechos capítulo 15, donde se determina en Hechos 15 que se tenían que dejar todas las cosas del judaísmo, y las ceremonias levíticas, y las fiestas, Colosenses 2:16, Romanos capítulo 14, 1 Corintios 8, capítulo 10, para determinar que ahora se iniciaba una nueva inauguración en la que se mezclaba el judaísmo con el cristianismo, con las raíces y con la Torah, pero sin la necesidad de cumplir la Torah legalmente, sino ahora moralmente. Y esta transición fue la que hizo que el mismo Pablo se rapara y circuncidara a Timoteo. ¿Por qué? Porque no se había todavía definido claramente que era una mezcla de judíos y de gentiles la iglesia cristiana. Y ahora, en los últimos años, Dios a muchas iglesias nos ha mostrado que tenemos que volver a regresar a nuestras raíces y buscar ahí en las raíces lo que realmente nos hace y nos da vida. Conocer las fiestas no para celebrarlas, sino para enseñárselas a la gente y ver que en esas fiestas judías se encontraba Jesucristo. En el tabernáculo se encontraba Jesucristo. En las leyes se encontraba Jesucristo. Todo era Jesús en el Antiguo Testamento, en la Torah, el cual tiene su cumplimiento en el nuevo pacto que Dios vino a sellar con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces mucha gente pregunta, ¿verdad?, ¿por qué tenemos la bandera cristiana? ¿Por qué tenemos el menorá como el símbolo de nuestra organización? Los 7 candeleros nos están hablando, el del medio es Jesús, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Hay otro candelero que es del 9, cuidado con ese. Ese salió después de la guerra de los Macabeos, en el año 150 a.C. Y el de 9 candeleros ya no es el cristiano es el de 7. Porque es el de 7 el que aparece en Apocalipsis capítulo 1. Cristo es el del medio y somos 3 a un lado y 3 al otro. El número 6 es el número humano. En el 6º día fuimos creados. Cristo en medio es el 7. Nosotros con Jesús hacemos la perfección y alumbramos al mundo. Entonces, ese candelero o menorá en hebreo, no se imaginan el significado que tiene. ¿Y qué significa en medio de los dos hemisferios continentales? Significa que nosotros somos la luz del mundo. El menorá significa la luz. Jesús dijo que la iglesia, la luz. No la política, no el PRI, no el PAN, no el PRD, no el gobierno dictatorial, no el gobierno oligárquico. Somos la iglesia, los que tenemos la luz y los que debemos ir a la gente. Este es el camino. No los políticos, somos nosotros para señalar el camino. El camino es Jesús. Y Jesucristo dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, o sea, con su venida de Jesús, cuando los verdaderos adoradores, la mejor frase, la mejor definición de ¿qué es un cristiano? Un cristiano es un verdadero adorador. Es una persona que adora verdaderamente. Es el que ahora con conocimiento sabe a quién adora, a quién se está acercando. No llega ya como llegamos a nuestra religión, ¿verdad? Y nos persinamos, y compañía, y ya cumplí, y me salgo y me porto como el diablo del lunes al sábado y el domingo otra vez, y comenzamos a vivir una vida totalmente hipócrita. Una vida falsa. Yo entraba nada más ahí, no sentía ni nada, ni sabía lo que estaba pasando, ni entendía lo que estaban diciendo, pero yo ya cumplí con mi religión. Pero ahora ya sé, al conocer la Biblia y a tener al Espíritu Santo, comenzamos a adorar, dice el versículo 24. Dios es espíritu. No es tabique, no es leña, no es cemento, no es varilla, no es roca. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore. Ahora yo sé que no puedo acercarme ante ningún lugar ni creer que ahí está Dios. Menos a una imagen, menos a un cerro, menos a una pirámide. Ahora en mi cuarto, en la carretera a Toluca, en el beach, en el baño, donde quiera que yo me encuentre, en cualquier lado, puedo elevar
y hacer un altar a mi Dios. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí Jesús está en medio de ellos. Y esto comienza ya a cambiar nuestra forma de pensar. Ahora entiendo. Y es Dios el que comienza a limpiar nuestra mente. Y dice el versículo 23, la última parte, porque también el Padre, tales adoradores, fíjense lo que dice, busca que le adoren. Dios está buscando desde el cielo quienes le adoran como Él manda. Y si tú crees que por el hecho de que perteneces a una iglesia cristiana llegas aquí el domingo y crees que por eso eres un verdadero adorador, quiero decirte que cuando llegamos a la iglesia, como dice Hebreos 10, que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando aquel día se acerca, cuando llegamos aquí el domingo a la iglesia, Dios ve a cada uno de nosotros, en qué espíritu venimos. Para comenzar, Dios lo primerito que ve y apunta es los que llegaron tarde. Fíjense ustedes, nuestra primera actividad en esta iglesia es la oración. Creemos que la oración es la columna vertebral de la obra de Dios. Y lo primero que hacemos al iniciar un servicio el domingo, orar. Y la gente que viene tarde y llega después de que se acabó la reunión de oración, no entró a la adoración a Dios, porque la oración es una forma muy elevada de realmente llegar, prepararte, y traigo tantas cargas de mi trabajo y tantas cargas que ahí con 3 o 4 que nos reunimos, vamos a comenzar a orar y en silencio, Padre, yo te pido por mis hijos, sí, te pido por este problema con mi esposo, te pido por aquello, te pido por esto, porque creo que Dios me está escuchando y Dios escucha todavía con más ganas cuando nos juntamos 2 o 3 en su nombre. Y llegan tarde, imagínense nada más. Entonces ya, cuando llegas a la iglesia el domingo, tu actitud no es venir a adorar a Dios, es venir a cumplir como un religioso. Tenemos tanto eso del pasado cuando éramos religiosos, que ya llegan el domingo solamente porque quieren cumplir, y qué bonito el mensaje y esto y lo otro, pero ellos no llegan a un espíritu de adoración, y tienes que llegar a la iglesia a adorar a Dios, y la oración es la parte más importante de la adoración. El Padre busca adoradores que en espíritu y en verdad le puedan adorar. Ahora, vayamos a Eclesiastés y veamos que Salomón comienza diciéndonos que cuando fuéramos a la casa de Dios, en el Antiguo Testamento había un lugar específico que era el tabernáculo. Primero fue el tabernáculo, después fue el templo que construyó Salomón, antes la casa que le hizo, el campamento que le hizo David al Arca de la Alianza, y ya cuando Jesús viene, ya no hay ningún lugar donde se pueda confinar a Dios geográficamente. Ahora ya la iglesia es los seres humanos que se reúnen en el nombre de Jesús. Así que ahorita estamos nosotros bajo un centro que pertenece al municipio. La iglesia no es esto, la iglesia somos nosotros. Nos vamos a la calle, nos vamos aquí a la esquina, ahí está la iglesia. Nos vamos al monte, ahí está la iglesia. La iglesia somos nosotros, las personas, no los edificios. Hechos 17, 24 al 28. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y yo conozco cantidad de cristianos evangélicos de, ¿por qué no tenemos un lugar? Pues porque Dios no nos los ha dado. Pero si nuestra iglesia somos nosotros. Pero qué bonito que sí, sería muy bonito y muy lindo. Pero tal vez por eso Dios nos quiere para probarnos y estamos como en el desierto, ¿verdad? Sacando y purificando como el oro a un grupo de cristianos especiales. ¿Por qué? Porque Dios quiere buscar la oración en nuestro corazón. Y hay muchos de ustedes que nada más les cambian de aquí y les quitan el asiento cojinado que tengo y nos vamos a otro lado. Ay, no, yo no voy ahí, nomás voy al centro cívico. Y ahí Dios ve tu corazón. Buscas la comodidad, buscas si está bonito el lugar, si está adornado. No vienes a adorar a Dios en tu vida. Cuando entras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Lo primero que se nos dice es que cuando nosotros entremos, nos acerquemos para escuchar bien, porque cuando llegas al servicio o a tu iglesia o al lugar donde te reúnan, no importa el lugar, vuelvo a repetir, vas a escuchar su palabra. ¿Cómo lo escucharon durante 350 años los cristianos primitivos? A ver, ¿se acuerdan? En las catacumbas.
perseguidos por el gobierno por afuera, viendo a ver si había una iglesia por afuera, una reunión, los mataban a todos. Hicieron túneles, y ahí se juntaban, y ahí cantaban, y no había sillas, ni había aire acondicionado, ni había micrófono, ni había teclado, ni había nada. Ahí se juntaban con el apóstol Pedro, con el apóstol Pablo, durante más de 350 años con todos los padres de la iglesia, porque ellos entendieron que era adorar a Dios. La frase, el sacrificio de los necios, se refiere a lo que las personas ignorantes de la verdadera adoración hacen, o sea, sacrificios, peregrinaciones, mandas, ritos, ceremonias, todas estas cosas, la Biblia, no yo, le llama sacrificios de necios. Veámoslo por qué en Isaías capítulo 40 y 44. Dice en Isaías 40, versículo 18 al 20. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? La pregunta que Dios nos hace es, ¿quién puede, por más talentoso que sean sus habilidades de escultor o de pintor, quién puede hacer algo que se parezca o se asemeje a Dios y después venir y adorar eso que tú dices que es Dios? ¿Quién? Por eso la Biblia no nos menciona en ninguna parte cómo era Cristo físicamente. En ninguna parte. Nos imaginamos, ¿verdad?, que ya que la tierra de Palestina tiene 500 kilómetros de sur a norte y 150 entre Tel Aviv y casi el río Jordán de ancho, que es un pedacito, 500 kilómetros de sur a norte y 150 kilómetros de ancho, ¿verdad? Jesús casi caminó todo. Sabemos y deducimos que Jesús era un atleta, ¿verdad? Era un hombre fuerte, muy fuerte. Caminaba y caminaba y caminaba y caminaba, y era una dieta perfecta, era un hombre perfecto, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra que nadie así se paraba porque le veían una aureola o emitía un haz luminoso de santo, así, Jesús, ¿verdad? Como lo pintan en los cuadros, así con luces, con aureola aquí, amarilla, con anaranjado, etcétera, etcétera. Para nada, para nada. Dice la Biblia que no había parecer bueno en él, Isaías 52. Y en Isaías 53 dice que fue un varón de dolores y que no había atractivo absolutamente. O sea, Jesús era una persona que no atraía a nadie por su físico, a nadie, ni a las mujeres, sino que la gente que se acercó a Jesús se acercaba todos por la autoridad con la que él tenía. Era como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre chiquito, como de 1,60 de estatura. Pablo, dicen que era muy feo y narigón. Así que nadie se acercaba por su físico, se acercaban porque él tenía la autoridad y la unción. La gente que iba a escuchar al Bautista, los que iban a escuchar a Jesús, eran llevados por el Espíritu Santo, no por la campaña de publicidad. ¿A qué imagen le podemos nosotros comparar o poner a Cristo? Dice el versículo 19, el artífice, o sea, el escultor o el artesano, prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Enseñados desde que la tierra se fundó. Saltemos al capítulo 44 de Isaías. Dice el versículo 9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, le hace forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés, encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Versículo 18, no saben, ni entienden,
porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, igual que los ídolos, acuérdense. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí, haré el resto de una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañoso lo desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Dura palabra es esta de oír, pero es la palabra de Dios. Se nos exhorta pues al acercarnos a la casa de Dios, primero llegar con oídos abiertos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. No trates de llegar y hacer. Llega primero con una actitud de, Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. Y muchos de ustedes llegan tan irreverentes, mis amados hermanos, a sus iglesias que van. Hay iglesias que yo he dicho que parecen gallineros. Se paran. Una vez fuimos mi esposa y un grupo de pastores aquí a un congreso, me reservo el nombre y la ciudad y todo, aquí cerca en otro estado. Bueno, miren, de veras, estábamos como a la mitad sentados y pasaban, y se levantaban, y los niños, nada más faltaba que pasaban guajolotes y gallinas enfrente de nosotros. Era un desorden esa iglesia y era un seminario para líderes. Y luego los encargados del orden platicando, haciendo bolitas, una falta de respeto y de irreverencia a la palabra de Dios, que de veras le damos gracias a Dios que seamos tan estrictos en esta iglesia con el orden. Que por favor ya nadie se pare, que estén tranquilos, que nadie esté platicando, que no hagan grupos, que si quieren platicar que se vayan. ¿Por qué? Porque tenemos que traer al pueblo a la reverencia, al respeto, al temor de Dios. Cuando Dios habla, Dios manda que lo escuchemos. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate para oír. Y si no quieres oír, no vengas. Si vienes para jalarle a la novia, para pelear con el novio, para el chicle y para criticar, no vengas, porque esta misma palabra es como una espada que penetra y discierne tus sentimientos, tus sentidos, y como una espada va a cortarte por arriba y por abajo, y esta misma palabra que estás oyendo es la que Dios va a usar para juzgarte en el día postrero. No vengas a la iglesia si no vienes a oír. En segundo lugar, dice Salomón, aquí en este mismo versículo, el 2 y el 3, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. En segundo lugar, estate quieto, callado, calmado, porque Dios oye lo inaudible y ve lo invisible. Cuando llegues a la casa de Dios, mantente un espíritu de adoración. Por eso llega temprano, siéntate en tu lugar, no anda acá, para allá, ya. Voy a asignar la tota, ya al entrar acá, ya siéntate, aplácate, ya no estés así, que el vestido, ya ves cómo viene el vestido, fulanita, aplácate, tranquiliza, cierra tus ojos, hay música de fondo para comenzar a preparar el alma, abre tu Biblia, comienza a orar ahí sentado en tu lugar, prepara tu corazón, y esta preparación es la que le permitirá al Espíritu Santo tocarte. Esta es la forma como debemos llegar a la casa de Dios. Es muy fácil estar en la iglesia y estar aquí y allá, y creyendo que estamos en la oración, y está nuestra mente en todas partes. Está en la cafetería, y está en la mesa de cassettes, y está acá, y no está en la palabra de Dios y en lo que Dios nos está hablando. No hemos aprendido a adorar a Dios. Dice el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Saben lo que dice este versículo? Que no puedo conocer a Dios si mi alma no está en paz. Si yo no tengo una actitud de tranquilidad aquí o al llegar a mi casa y no me pongo en paz, y lavadora, y la cuidadora, el desayuno de los niños, los pañales, esto, así no puedo oír a Dios. Aprendamos a relajarnos, a quedarnos quietos. Ya, hasta chochos te tienes que tomar para estarte quieto. Hay gente que, tú los ves, vete a Chapultepec, con sus radiotes así, y por todos lados en la bicicleta con su radio, te subes al carro el hermano, y todo el día música, todo el día. No
tienen la disciplina de estar sin oír ningún ruido 1 hora al día. Todos tienen que estar oyendo algo, o el radio, o la música, o el radio. No puedes ir de vez en cuando en la carretera media hora sin oír nada, tú solo en tu coche, oyendo la voz de Dios. Es una disciplina la que se necesita. Por eso dice en Isaías 23:18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó y vio su palabra? Es ahí en el silencio donde Dios nos habla. Aprendamos a vivir en el silencio. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto? ¿Cuánto? ¿Oyendo rap? ¿La charrita del cuadrante? ¿Qué oyó en 40 años Moisés en el desierto? ¿Por qué el desierto? ¿Por qué el desierto? Porque es un lugar inhóspito, un lugar donde no hay ruidos, un lugar donde no hay agua, ni siquiera las olas del mar contra la arena, ni siquiera el viento de los árboles, nada en el desierto, no oyes nada. ¿Por qué Dios se llevó a Jesús 40 días al desierto? ¿Por qué Jesús buscaba antes de que se levantaran todos? Marcos 1:35, antes de que saliera el sol, se iba lejos a un lugar donde no había nadie, silencioso, a estar con su Padre. Dios habita en el silencio. ¿Por qué Elías, cuando pasó el temblor, no estaba Dios? Vino el fuego, no estaba Dios. El terremoto, y no estaba Dios. Y Dios estaba en ese silbo quieto y apacible. Ahí Elías aprendió que se encuentra Dios. Dios tienes que aprender a descubrirlo temprano en tu casa, quieto a las 5 o 6 de la mañana, sin que haya ningún ruido. Acostúmbrate, bájate a la sala, métete al baño, abre la Biblia, lee 15 minutos, cierra la Biblia, estate, recógete, ponte silencio, no pienses en nada, entrena tu mente, domina tus pensamientos y Dios va a comenzar a hablarte. Y vas a comenzar a discernir cuándo te habla Dios. Hay muchos de ustedes que por eso andan buscando una palabra de profecía o una palabra que les confirme una cosa. ¿Por qué? Porque no oyen lo suficientemente a Dios en su vida de devocionales. Cuando entres a la casa de Dios, oye, dice Salomón. En tercer lugar, dice el versículo 4 y 5, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace con los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Muchos llegan a la iglesia, y ¡ay, el sermón estuvo bonito! Y sí, Señor, te prometo que ahora sí me le pego a mi chole, Señor, ahora sí la voy a querer muchote, y voy a darle la pedir perdón a mis hijas, y todo lo que estás diciendo, Dios te está oyendo. Y cuidado, y no hagas lo que tus palabras dicen cuando vienes a adorar a Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 23:21, en el Antiguo Testamento. Que si Dios toma en serio lo que sale de nuestros labios, lo toma retequete en serio. Dice Deuteronomio 23, versículo 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería, ¿qué cosa? Pecado en ti. De acuerdo a lo que tú en esta mañana acabas de aprender en la adoración a Dios, lo que dices, como lo hayas dicho y le hayas prometido a Dios, Dios te lo va a demandar. Entonces, si le dijiste, te prometo que ahora sí voy a ser fiel y ahora sí no voy a la pornografía, y etcétera, etcétera, cuidado, porque es en serio. Dios toma muy en serio lo que Dios dice. Y tenemos que cumplir nuestras promesas, porque para Dios es cosa de vida y muerte. No es de que te prometa mi hijito y no cumplimos, se completa la esposa y faltamos nuestra promesa, y los candidatos prometan cielo, mar y tierra, ahora sabemos que no cumplen casi nada de lo que prometen, etcétera. Así es todo, el mundo entero. El hombre es mentiroso por naturaleza. Dios no. Con Dios no juegas, a Dios lo tomas en serio, y cuando le haces una promesa, se la cumples. Y cuando tú le dices a Dios, Padre, quiero hacer un pacto como hizo Job. Yo me recuerdo hace muchos años, estábamos mi esposa y yo en Jacksonville, Florida, en un congreso de un hombre llamado Rick Joyner, que es uno de los profetas que yo considero más grandes en el mundo actual. Y este hombre estaba diciendo, nos habló a los hombres, nos dijo, quiero que todos los que quieran hacer este pacto con Dios, lo hagamos ahorita. Yo me paré, nos paramos casi todos. Me dice, vamos a hacer un pacto de no ver a ninguna mujer jamás hasta que Él venga, más que a nuestra esposa.
Y todos cuando dijo eso, ah, caray, ¿verdad? A Chirrión, a Chihuahua, cuánto Apache. Y cuando comenzamos así a voltearnos vernos a todo, uno, con toda la confianza del mundo, ¿verdad? Dijo, hermano, ¿es esto posible? Dijo, si tú haces este pacto y tú le prometes a Dios, y tú en tu corazón realmente quieres hacer eso, Dios te va a respaldar fortaleciéndote. Y el momento que enfrente la tentación, acuérdate del pacto. Padre, Señor, te prometí hace 6 meses o hace 1 año esto, Padre, parece que me estoy derrapando, ayúdame. Y en ese momento, Cristo te fortalecerá. Y de veras lo hicimos, ¿verdad? Éramos como 800 varones en aquel tiempo, éramos pocos mexicanos, pero me acuerdo que me impresionó tanto eso, que cuando siempre tengo tentaciones yo, me pasa, ¿verdad? Y los ojos, y que el bikini, que la bailarina, etcétera, etcétera, y acuérdate de tu pacto. Y siempre el Espíritu Santo, así milagrosamente, nada, me dice, acuérdate, sí, Señor, perdóname. Y comenzamos, ¿verdad? Pero no saben, esto ayuda a formar nuestro carácter, a tomar a Dios en serio. No podemos jugar con Dios. No podemos andar, ¿verdad? Ahí de coquetones y creer que vamos a ser hombres de Dios. No se puede con Dios esto. O somos santos verdaderamente y Él nos ayuda, o mejor no le digas nada y vete, ¿verdad? Vete allá a tomar clases de corte y confección, o vete allá a tomar clases de taekwondo, lo que sea. No vengas a la iglesia, o sea, porque el cristianismo no funciona en tu vida. El cristianismo es conocer a Dios y tomar en serio cuando Él habla. Y finalmente dice Eclesiastés 5, versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Salomón acaba sus consejos con esta solemne advertencia. Debemos tomar en serio a Dios. Debemos de temer a Dios. Dios demanda nuestra sumisión a sus leyes para que podamos vivir en paz. Antes de que acabara Salomón el capítulo 1 de Proverbios, llamando a la cordura a todos los que quieren vivir como les da la gana, dice el versículo 32 de Proverbios capítulo 1, el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará, vivirá, tendrá una vida emocional, estable, confiada, tranquila, saludable, sana. El que me oiga, el que me toma en serio, va a tener salud mental, salud física, salud espiritual y además vivirá tranquilo sin tener nunca miedo de ningún mal. Cuando tememos a Dios, no tememos al hombre. Cuando tememos a Dios, no tememos a que el pueblo explote el Popocatépetl. Cuando tememos a Dios, no tememos a que venga un huracán y azote mi casa y no llegue a mi casa. ¿Por qué? Porque si Dios me quiere llevar a través de un leñazo que me cae del popo, un tabicazo que me cae de un terremoto, me quedo ahogado o lo que sea, para mí el morir es ganancia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y algún día en su casa moraremos por largos días. Y saben ustedes que esto es el fruto de la adoración. Aprendan a adorar a Dios. Yo les digo con todo mi corazón, yo he aprendido a adorar a Dios verdaderamente. Tengo me convertí en el 74, 84, 94, 26 años tengo de ser cristiano. 23 de ministerio, de predicar la palabra. Y en los últimos 10 años he aprendido a adorar a Dios. Yo era predicador, evangelista, y celoso de la palabra y todo, pero no fue hasta que el Espíritu me humilló y me enseñó las cosas que he aprendido a llegar a la iglesia, y de veras, me acuerdo llegar a las iglesias, Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labro mío, flores te dará. Y acabamos, y habrá al himnario, página número 25, y ahora para ahora en gloria de Dios, los hermanitos Jiménez, Santo, Santo, los hermanitos Jiménez, para en gloria de Dios, número musical. Y todo era tan frío, tan superficial, tan carente de significado. Mis cantos realmente no estaban en Dios, estaba buscando con los ojos abiertos. Y ahora he aprendido verdaderamente en que la adoración es a Dios. Me pierdo, ¿verdad? Me siento el trono de Dios y de veras le comenzamos a adorar. Ya levantamos las manos. Cuando se trata de celebrar, celebramos, celebrar a Cristo, celebrar y brincamos. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo expresa lo que sentimos por Dios. Esta es la libertad que el Espíritu ha traído a las iglesias en muchas partes del mundo actualmente. Estamos aprendiendo a adorar a Dios. Y tú lo sabes en tu corazón y tu conciencia te da testimonio
de que muchas veces no sabíamos en las religiones en que vivíamos adorar a Dios. Todo era mecánico, automático, frío, carente, llegábamos amarrados. Levantar las manos ni lo pienses. Alguien levantaba la mano y te hereje, loco, fanático. Pero todo eso se está rompiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está preparando a la iglesia como a una novia, con un vestido sin arruga. Sin arruga nos habla de la juventud y sin mancha nos habla sin pecado. Como una novia sin mancha y sin arruga, y la iglesia está preparándose para encontrarse con el esposo. ¿Estás tú listo para encontrarte con tu Dios? Aprende a adorarlo en esta misma noche. Oremos. Señor, te damos gracias por enseñarnos a adorar. Porque todo lo que hacemos para ti viene de ti. El pecado borró dentro de nuestro ser la capacidad de saber cómo adorarte, y por eso el hombre inventó las religiones. Y por eso tenemos peregrinaciones y mandas y sacrificios y nos acostamos sobre nopales y tantas cosas que hacíamos nosotros también cuando no conocíamos la Biblia. Cuando seguíamos solamente las tradiciones de los hombres, pero en el corazón tú no estabas con nosotros, ni nosotros contigo. Tú me dijiste esas palabras a este grupo de religiosos en tu tiempo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo, porque en vano me honran, siguiendo las tradiciones de los hombres. Y con esas tradiciones que siguen, invalidan el mandamiento de mi Padre. Marcos capítulo 7. Padre, te damos gracias por seguirnos enseñando cómo adorar. Padre, yo te pido por tu pueblo que en esta noche te está oyendo a través de la televisión también. Amados santos y consiervos nuestros, allá en otros países que nos ven, aprendan a adorar a Dios. La próxima vez que vayas a tu iglesia, que esta conferencia haya transformado tu corazón y tu vida, para que verdaderamente la palabra de Dios predicada esta noche pueda ser como una espada que haya entrado a tu vida y te haya convencido que Dios te está buscando que le adores en espíritu y en verdad. Porque esto es lo que somos los cristianos, verdaderos adoradores. Señor Jesús, precioso Salvador y Mesías, te adoramos en esta noche. Te adoramos, Jesús. Te damos todo la honra, la gloria, porque a ti te pertenece el poder y la sabiduría, Jesús. Enséñanos a adorarte en el camino a casa, en el tráfico, en el periférico, en el campo, en las vacaciones. Oh Dios, cuánto buscas que te adoremos. Y adorarte no es más que elevar nuestra alma a ti y decirte, Padre, qué grande eres. Llévame con bien a mi casa y en la noche. Cuán grandes son tus maravillas. Cántale a Dios cántico nuevo. Exalten sus obras y sus maravillas, porque Él es Dios. Exaltemos el nombre de Jesús, porque Él dio su sangre por nosotros. Oh Señor, levanta un pueblo que te adore, para que cuando tú vengas por nosotros, nos encuentres adorándote. Y la oración es a ti, Señor, no a nosotros. No la gloria a nosotros. Oh Dios, a ti sea la gloria. Que aprendamos a quitar de nosotros, Señor, el aplauso y la vista, y todo, Jesús, todo dulce Jesús sea a ti, porque solo tú eres digno de toda nuestra adoración. Te alabamos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Bendito Yeshua. Amén.